Hola, somos el grupo de los Wikis y hoy vamos a hablar sobre la comparativa de la aplicación de la metagenómica como herramienta de monitoreo ambiental y bioremediación en el Tajo Nama, Perú, y la Velavera Nacosari en México. El Tajo Nama está ubicado en Huaquilca, Antabamba, en Apurímac, en el estado de Perú, en una altitud promedio de 4.600 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Mientras que la Velavera Nacosari es una veladera que ya dejó de funcionamiento en los años 60, está ubicada en la ciudad de Nacosari, en Sonora, en el estado de México, teniendo una altitud promedio de entre los 4.600 a 4.800. Ambos casos tienen una similitud tanto en altitud como en flora, fauna y procesos genéticos en el tema del yacimiento que pueda tener. Bueno, para poder hablar un poco de la problemática acerca del Tajo Anama, primero habría que mencionar que la explotación ha provocado alteraciones severas en los suelos y en los ecosistemas circundantes. A través de un estudio de impacto ambiental se revelaron efectos como la compactación del suelo, la pérdida de materia orgánica y la disminución de la biodiversidad microbiológica, así también como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y sobre todo el riesgo de generación de aguas ácidas. En el caso de la problemática de la relavera Nacosari, el principal reto es la incapacidad de los relaves para sustentar vegetación natural, el cual limitaba las posibilidades de restauración ecológica. La presencia de metales pesados y condiciones extremas, como la acidez, la baja retención hídrica y la escasa materia orgánica, genera un entorno hostil para las plantas. Bueno, los objetivos de investigación en el Tajo Nama, primero tenemos que es validar la aplicación de la metagenómica como herramienta para evaluar el impacto ambiental de la minería en suelos y aguas. También tenemos que identificar microorganismos nativos relevantes implicados en los procesos de alteración geoquímica que conducen a la generación de aguas ácidas. Finalmente, identificaremos microorganismos nativos con potencial para la bioremediación y proponer su uso en el diseño de estrategias de monitoreo y cierre ambiental. En la relavera Nacosari tenemos que caracterizar la diversidad taxonómica y funcional de las comunidades bacterianas en suelos de relave en distintos grados de exposición y revegetación. Luego identificaremos bacterias promotoras de crecimiento vegetal para su uso potencial en fitorremediación asistida. Metodología. En el caso del Tajo Anama se utilizó una metodología de 3 pasos. El primer paso fue el muestreo, en el cual se tomaron 13 muestras de agua y suelo de diferentes puntos, como son la zona influenciada por la minería, la zona restaurada y la zona no alterada. El segundo paso fue la extracción y secuenciamiento, en el cual se extrajo ADN ambiental directamente del suelo y se secuenció el gen para identificar bacterias presentes. El tercer paso fue el análisis, en el cual se hallaron los datos genéticos que fueron procesados con el software especializado que permitió identificar los tipos de microorganismos que había, como son las bacterias, arqueas y otros. Y también se determinó qué funciones tenían estos microbios, como por ejemplo si podían degradar metales, producir nutrientes u otros. En el caso de la relavera Nacosari, la metodología que se utilizó tiene 4 pasos. El primero fue la observación, en el cual se identificaron algunas especies de plantas como la acacia farnesiana y el bacharis, que están creciendo de manera natural sobre los relaves mineros abandonados. El segundo paso fue la recolección, en el cual se recolectaron más de 800 tipos de bacterias directamente de las raíces de estas plantas para seleccionar las más representativas y crear una mezcla artificial. El tercer paso fue la selección. Esta mezcla fue sometida a un proceso de selección en condiciones parecidas a los relaves, incluyendo la presencia de metales pesados, hasta obtener una versión final mejor adaptada, que fue llamada como unidad sintética final. Y por último, se hizo las pruebas en el cual se sembraron plantas jóvenes de acacia farnesiana en diferentes tipos de suelo y se les aplicó la comunidad sintética final. Y los resultados. En el Tajanama se halló una dominancia en la bacilota, la protobacteria y la acetinomicetota. También hubieron bioindicadores como la Acidibrevibacterium y la Metilibacterium, que fueron predominantes en sitios contaminados. Pero también se hallaron
Leuconostoc y Fusobacterium, que son bacterias asociadas a la ganadería y se encontraron en sitios no contaminados. Mientras que en la Relavera anacosari se confirmó que la comunidad sintética final, que es la FSC, tiene genes que ayudan a resistir metales tóxicos, promover el crecimiento de las plantas y proteger a las raíces en condiciones difíciles. En sustratos estériles, las plantas crecieron significativamente más cuando se usó la FSC, y en suelos con relave sin esterilizar el efecto fue menor, que eso también se debe a que las bacterias nativas compiten con las bacterias aplicadas. Bueno, continuando con el reporte, conclusiones de la comparativa. En el caso de la aplicación peruana, a partir del análisis genético, se identificaron microorganismos con potencial para ser usados en procesos de bioremediación al mostrar funciones metabólicas relacionadas con la tolerancia y transformación de metales pesados y promoción del crecimiento vegetal. Bueno, como segundo punto, en el estudio de los casos en México se muestrearon que es posible crear bacterias adaptadas a relaves mineros, que al ser aplicadas a plantas locales como la acacia parnasenica, mejoraron su crecimiento. Esto representa un avance importante hacia la revegetación de zonas degradadas por la minería. Como tercer punto, ambos estudios demostraron que la metagenómica permite detectar estructuras microbianas ocultas y funciones ecológicas claves que no se pueden evaluar con métodos físico-químicos tradicionales. Además, facilitan la selección de microorganismos para programas de bioremediación. Bueno, estas fueron las referencias que utilizamos. Muchas gracias.